Me alegra poder estar aquí, me alegra poder haber recibido a estas chicas que han venido de Estados Unidos también exclusivamente para estar con nosotros al frente de ese casal de inglés, y creo que es una bendición muy grande, como decía Dulce. Hoy nos enfrentamos a uno de esos textos, a uno de esos pasajes de las Escrituras en los que como pastores preferiríamos no predicar. Y no es que tenga miedo de decir lo que voy a decir. Es más bien que sé que estas cosas no son fáciles de escuchar. También sé que mis palabras pueden malinterpretarse, se pueden sacar de contexto o pueden utilizarse para sacar conclusiones diferentes a las que yo voy a estar dando, pero igual me veo obligado a transmitir este mensaje, porque creo que es el mensaje que tiene Dios para nosotros en el día de hoy. Hace algunos años, un pastor predicaba a su congregación sobre este texto, Romanos 1, del 24 al 32, y empezó su mensaje de esta manera. Dijo: en las palabras que acabamos de leer, se nos revela toda la verdad sobre nuestra condición. Es muy posible que haya personas entre nosotros que no soporten escuchar la verdad y que prefieran escabullirse silenciosamente de la iglesia. Que lo hagan si así lo desean, decía él. Hay muchas razones que justifican las palabras de este pastor. Y es que en los versículos que vamos a ver a continuación no hay ni siquiera un solo rayo de luz. Todo es oscuro, todo es sombrío, como la noche más oscura. Algunos teólogos han clasificado este pasaje como el pasaje más terrible en las Escrituras, el pasaje más terrible de toda la Biblia, y creo que tienen razón. Así que con este telón de fondo vamos a escuchar qué es lo que el apóstol Pablo nos dice para nosotros aquí en Vic en el año 2026. Capítulo 1 de Romanos, versículos del 24 hasta el final. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Lo primero que me llamó la atención de ese texto que acabamos de leer es una frase concreta que se repite 3 veces, y ya os la adelanté hace un par de semanas, y es la que nos da los 3 puntos para la predicación del día de hoy. Espero que cuando salgáis de aquí los recordéis. Los 3 puntos son estos. Versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. Es una expresión muy contundente, una expresión que hace referencia a ese acto por el cual Dios entrega a la raza humana al juicio debido a sus pecados. En este pasaje Pablo nos explica qué es lo que sucede cuando los hombres se alejan de Dios. Y es que cuando los seres humanos pierden a Dios, siempre se pierden a sí mismos. Es como si Dios hubiera dicho: de acuerdo, si queréis alejaros de mí, marcharos. Os voy a dejar marchar. No voy a intentar deteneros, pero tendréis que afrontar las consecuencias de vuestras propias acciones. Quiero enseñaros una imagen
que ilustra perfectamente cómo funciona este proceso. Ahí la tenéis. En ese primer cuadro aparece este personaje y dice: solía fumar para aliviar el dolor, pero lo dejé porque pues fumar te puede matar. Así que empecé a beber para aliviar el dolor, pero lo dejé porque también beber puede matarte. Entonces empecé con las drogas para aliviar el dolor, pero lo dejé porque pueden matarte, las dejé porque pueden matarte. Luego dice: entonces ya no tenía nada para aliviar el dolor, así que me enfrenté al dolor y lo superé. Ahora ya no siento dolor. Y en el último cuadro, con sus brazos extendidos, se pregunta: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora para aliviar el vacío? Eso es Romanos capítulo 1, en pocas palabras. Alejarse de Dios solamente trae más dolor. Pero cuando te deshaces del dolor, ¿qué haces con ese vacío? ¿A dónde podemos acudir para resolver ese profundo vacío que llevamos dentro? Solo cuando alguien llega al límite de sí mismo, cuando tocas fondo, es que estás preparado para pensar en Cristo Jesús. Pero cuando llega ese momento de vacío, cuando por fin te enfrentas a ese vacío con forma de Dios que llevas dentro, cuando descubres que la desobediencia solo conduce al dolor, cuando descubres que cosechas el amargo fruto de tu propio pecado, entonces, y solo entonces, te conviertes en un candidato perfecto para la gracia de Dios. He dividido lo que voy a compartir en el día de hoy en diferentes etapas que alejan al ser humano de Dios. La primera de las etapas que podemos ver según el texto es la inmoralidad sexual. Este es el primer paso que aleja a la sociedad de Dios, la inmoralidad sexual generalizada. Es una señal de lo que ocurre cuando una sociedad, cuando un pueblo, una ciudad, un estado, una nación o toda una cultura decide alejarse de Dios. De la idolatría que veíamos la semana pasada, pasamos inevitablemente a la inmoralidad. Versículo 24: por consiguiente Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fijaos en ese proceso. La idolatría conduce a la inmoralidad. Por eso el culto a Baal que podemos ver en el Antiguo Testamento iba siempre acompañado de prostitución en los templos. Una vez que los hombres inventan dioses de su propia creación, entonces pueden reescribir las normas de conducta humana. Puedes vivir como te dé la gana. Los 10 mandamientos, ¿para qué importa? Eso no sirve ya más, no se aplican. ¿Quieres acostarte con quien quieras? Adelante, hazlo. ¿Quieres participar en una orgía? Ves, no hay problema. ¿Quieres legalizar la prostitución? Ok, legalicemos la prostitución. Puedes dar rienda suelta a tus fantasías más locas una vez que empiezas a dictar tus propias normas. Yo sé que mi madre ve las predicaciones, o por lo menos mis predicaciones, y voy a decir esto, y cuando lo escuche, a lo mejor ella cree que yo no había escuchado esto, porque yo tenía la edad de la Aitana, yo tenía 7 años. Pero cuando yo tenía 7 años, mis padres vendieron el piso que teníamos en Esplugas para dar la entrada para la casa que luego compramos ahí cerquita de Vilafranca. Y resulta que en aquellos días hacía falta la firma en un documento que el antiguo propietario del piso donde vivíamos tenía que hacer para poder llevar ante el notario. Y yo me acuerdo que mi padre se fue con un abogado 2 días, o con un notario 2 días de casa. 2 días no estuvo en casa. Y recuerdo perfectamente, detrás de la puerta del pasillo, medio abierta, yo escuchando a mis padres hablando de esta historia. Porque habían pasado muchos meses y no encontraban al expropietario del piso para poder hacer esa firma. Resulta que al final lo encontraron porque era el dueño de un prostíbulo en Zaragoza.
le dijo a mi padre que si quería la firma tenía que ir al prostíbulo. Y fue el abogado y mi padre. Fueron al prostíbulo, hicieron lo que tenían que hacer, firmaron el documento, y cuando tenían que marcharse, el expropietario del piso le dijo: antes de iros quiero que veáis una cosa. Y esto es lo que yo recuerdo, y por lo cual mi padre y este abogado o notario volvieron completamente escandalizados. Quiero enseñaros algo. Fueron como a una especie de jardín que había, y mi padre contó que había una chica desnuda, encadenada, de pies y manos, a un árbol, para que todos los que entraran al prostíbulo pudieran hacer con ella lo que quisieran. Puedes dar rienda suelta a tus fantasías más locas una vez que tú mismo empiezas a dictar las normas. Y esto creo que nos plantea una pregunta interesante. ¿Por qué se señala el sexo ilícito como el primer gran paso que nos aleja de Dios? La respuesta no es difícil de encontrar. El sexo está estrechamente relacionado con el espíritu humano. La forma en que te comportas sexualmente es un buen termómetro de lo que ocurre en tu corazón. Al fin y al cabo, ¿qué es el sexo sino el deseo de ser adorado por otra persona? ¿Se os hace extraño eso? No debería. Es como si Dios nos quitara las sábanas para mostrarnos lo vacíos que están nuestros corazones sin Él. Al recurrir al sexo ilícito, en lugar de cumplir nuestros sueños, solo ponemos al descubierto lo vacío que está en nuestro interior. Y sabes, nunca sale como esperamos. La inmoralidad nunca satisface, porque siempre implica engaño. Nos mentimos a nosotros mismos, nos mentimos unos a otros y creemos que mentimos y engañamos a Dios, aunque eso no es posible. El versículo 25 explica lo que ocurre. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cuando los hombres y las mujeres se alejan de Dios, cambian la verdad de Dios por una mentira. ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? La mentira de que puedes ignorar a Dios y aún así encontrar plenitud en esta vida. La mentira de que puedes quebrantar las leyes de Dios y aún así seguir siendo feliz. La mentira de que puedes vivir la buena vida sin Dios. Y la verdad es que vivir sin Dios no es la buena vida. Vivir sin Dios es literalmente el infierno en la tierra. Hace unos cuantos años, Dulce me compartió acerca de un libro que ella estaba leyendo. Lo tenéis ahí, la portada se titula Fallen, que significa caída en inglés. Es el testimonio de Annie Lovert, una exprostituta de Las Vegas. Quiero leeros la contraportada del libro que ella escribió, de su testimonio. Dice: cuando Annie agarró lo que parecía ser una oportunidad para escapar de su tumultuoso hogar lleno de abuso, nunca había oído el término tráfico sexual. Con necesidad de dinero, queriendo ser amada y buscando desesperadamente el control de su vida, se fue metiendo en el mundo cada vez más oscuro de la prostitución y se embarcó en un camino peligroso hacia la autodestrucción. Perdió todo lo que había imaginado que su nueva vida le daría, incluso su propia identidad. Palizas, abandono y amenazas de muerte se convirtieron en rutina. Con frecuencia se preguntaba si el suicidio sería el mejor camino de salida. Esta mujer, el testimonio de esta mujer, nos dice que aprendió a través de un gran sufrimiento la verdad de Romanos capítulo 1. Creyó en la mentira y eso le destruyó la vida. Esta mujer ahora es una defensora de hombres y mujeres que están en la industria comercial del sexo y
Se van a escandalizar aquí nuestras amigas de Estados Unidos por el nombre del ministerio que ella tiene. Se llama Hookers for Jesus, que significa prostitutas para Jesús. Un ministerio sin ánimo de lucro que busca alcanzar a las prostitutas que siguen en las calles en Las Vegas y sacarlas de ese mundo de esclavitud. Annie es una mujer ahora respetada internacionalmente, una conferenciante que invitan a muchos lugares, pero ¿a qué terrible coste personal? Ella ilustra lo que dice el apóstol Pablo, que Dios entrega a las personas a sus propios deseos para que puedan ver lo vacía que es la vida sin Dios. Así que esta es la primera etapa en alejarse de Dios, la inmoralidad sexual. La segunda etapa es la homosexualidad abierta. No debería sorprendernos que la inmoralidad conduzca a la homosexualidad. Por sí solo el sexo nunca puede satisfacer al ser humano. Nunca tienes suficiente para satisfacer tus deseos. Tu mente siempre puede imaginar perversiones nuevas y diferentes. Y sigues una y otra vez traspasando límites para ver hasta dónde puedes llegar. Pero existe una ley de rendimientos decrecientes. Es decir, cada vez tienes que hacer más para satisfacer tu sed sexual. Con el tiempo, ese deseo cruza la línea de la homosexualidad. Ahora, tened en cuenta que Dios permite esto como parte de su juicio para la raza humana. La historia nos dice que en la antigua Grecia y Roma eran focos de homosexualidad. Muchos de nuestros filósofos más venerados eran homosexuales, al igual que muchos de los líderes políticos de la época. De hecho, 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales y algunos de ellos de forma descarada. Pero esto no debería sorprendernos, porque cada vez que los hombres se alejan de Dios, comienzan a suceder cosas terribles en la sociedad. Desaparecen las normas arraigadas desde hace tiempo. Lo que antes se consideraba difícil de creer o prácticamente increíble, ahora se convierte en algo habitual. El mal ya no parece tan malo. Se borran las distinciones básicas entre hombres y mujeres. Y al reflexionar sobre esta cuestión desde una perspectiva bíblica, hay 3 hechos que se hacen muy evidentes. El primero es que la homosexualidad es una elección deliberada, no es un imperativo biológico. Todo lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad parte de este hecho. Es una elección, es un comportamiento aprendido, es un camino elegido, es una decisión personal sobre un estilo de vida. Fíjate cómo lo expresa el apóstol Pablo. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. He querido subrayar en ese texto esas palabras para resaltar la idea principal, porque la homosexualidad es un cambio deliberado de lo natural por lo antinatural. Es un abandono de lo que es correcto en favor de lo que es incorrecto. También cabe señalar que el apóstol Pablo menciona primero a las mujeres como si quisiera destacar lo escandaloso que resulta que ellas hagan algo así. Pero eso no es todo. La homosexualidad no solamente es una elección deliberada, sino que es una elección que invierte por completo el orden natural de la creación. Invierte el plan de Dios para la raza humana que Él ha establecido en el jardín del Edén. Es totalmente antinatural. Es literalmente contra natura. Los hombres y las mujeres tienen que reprimir deliberadamente
la forma en que Dios los creó para poder practicar la homosexualidad. Y podemos llevar el asunto aún más lejos. Fíjate en las palabras contundentes y muy precisas que utiliza el apóstol Pablo para describir este pecado. Implica una lujuria vergonzosa que conduce a actos indecentes. Es una perversión que dice que conlleva un castigo merecido por parte de Dios. No se trata de cuestiones menores. Creo que nadie puede argumentar que el apóstol Pablo no es suficientemente claro en lo que quiere decir. La homosexualidad es un pecado terrible, degradante, indecente, pervertido, maligno e incorrecto. Y puedes hablar todo lo que quieras de la genética, del tamaño del hipotálamo, de la amígdala, de los padres ausentes, de madres sobreprotectoras, de confusión sexual a temprana edad e incluso de algo tan terrible como el abuso sexual. Es posible que estas cosas puedan crear efectivamente una predisposición a este pecado en concreto, pero el hecho es innegable. Ya sea en palabras, en hechos o en pensamientos lujuriosos, cada uno de ellos es una elección moral personal. La tentación no es el problema, porque la tentación en sí misma no es un pecado. Pero ceder a la tentación, ya sea mentalmente, verbalmente o con hechos concretos, ese es el pecado. Esa es una elección moral de la que Dios te hará responsable al 100%. No podemos echarle la culpa de nuestras decisiones al hipotálamo o a la amígdala. Ni siquiera puedes culpar a tu padre porque no estaba ahí cuando lo necesitabas. Ahora, antes de continuar, quiero decir algo importante. Sé que este tema es un tema especialmente sensible en nuestra cultura. Y quiero que escuchéis esto desde el principio. Y es que ninguno de nosotros llegamos a este pasaje desde una posición superior de moralidad. Todos llegamos como pecadores necesitados de la gracia de Jesús. Romanos capítulo 1, por lo menos esta parte, no está escrita para que podamos señalar a otros con nuestros dedos, sino para que entendamos hasta dónde puede llegar el pecado, pero hasta dónde alcanza también la gracia de Dios. La homosexualidad generalizada es un signo específico de una sociedad sin Dios. Esto es sin duda el argumento principal de Pablo. A medida que una sociedad se aleja de Dios, una de las señales de su deriva hacia el juicio es la homosexualidad generalizada. Lo trágico es que esto es lo que se encuentra exactamente en nuestro país en el día de hoy. Por todas partes se nos dice que la homosexualidad es buena, es correcta, es normal, y a quienes se oponen a ella se les tacha de homófobos. ¿Y qué cosas de la vida? Que justamente llegamos a este pasaje hoy, que es día 28 de junio, el supuesto día del orgullo. Por todo el país, el día de hoy, LGTBQ+, etcétera, salen a la calle animados o animades, para incluir a todos, por la multitud e incluso con la aprobación de mucha gente de la sociedad mayoritaria. Es bueno, dicen, aceptar realmente quién eres. Es hora de deshacerse de las restricciones del pasado que trataban la homosexualidad como un pecado o como una enfermedad. Es hora de que todos aceptemos al colectivo LGTBQ, etcétera, de personas decentes, íntegras, respetuosas con la ley, temerosas de Dios, morales. Os dejo unas imágenes, por si nunca las habíais visto. Tampoco nos vamos a recrear y pasar mucho tiempo ahí en eso.
No sé si habéis visto esto alguna vez, pero esto lo vamos a ver hoy en nuestro país, en montones de desfiles. Y esta última imagen, encima dice Jesús también marcharía. ¿Vosotros creéis que Jesús marcharía? ¿Realmente creéis que Jesús marcharía? Lo peor es que, lo puedes quitar, gracias. Lo peor es que algunas iglesias en España han cedido en gran manera a esta cuestión. No pasa una semana sin que oiga hablar de otro compañero de ministerio, de otro pastor, que ahora también dice que su iglesia es inclusiva. Como iglesia, nuestra iglesia también es inclusiva, porque aquí son bienvenidos todos, porque todos necesitan a Jesús. Pero inclusiva no significa que alcahueteamos el pecado. Inclusiva significa que puedes venir porque Dios te va a limpiar, porque Dios va a cambiar tu vida. El Evangelio es inclusivo, pero también es exclusivo. Como iglesia no podemos permanecer callados. Martín Lutero lo expresó de esta manera: me resulta imposible evitar ofender a los hombres culpables, pues no hay forma de evitarlo ni con nuestro silencio ni con su paciencia. Y no podemos callar debido al mandato de Dios, y ellos no pueden ser pacientes debido a su culpa. Y esta valentía es necesaria también en el debate científico. Sabéis, durante muchos años se habló, se debatió, se prometió un determinismo biológico que la propia ciencia ha acabado descartando. Durante unos años, creo que fue en el año 2017 o un poquito antes, en Portugal se celebró una gran convención con más de 3.000 médicos que estaban dispuestos a escuchar. Como parte de la sociedad científica decía que hay un gen que es el gen homosexual, el gen gay, y que si naces con ese gen gay, pues ya tu trayectoria va a ser esa. Y esa noticia fue acogida con mucha alegría. ¿Por quién? Por aquellos científicos que precisamente son homosexuales y querían una respuesta a su pecado. Ahora, año 2019, después de miles y miles y numerosos estudios, sale a la luz una nueva revelación científica que dice: no existe tal cosa como el gen gay. La elección moral sigue siendo una elección moral. ¿Os habéis fijado en la pequeña frase al final del versículo 27? Pablo dice que los homosexuales reciben en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Eso significa que la homosexualidad es un pecado que se castiga a sí mismo. Castiga a quienes la practican. En primer lugar está el castigo emocional de la confusión, el odio hacia uno mismo, la incertidumbre sexual también. Luego está el castigo físico de las enfermedades de transmisión sexual. Y estas enfermedades son un recordatorio de que no podemos burlarnos de Dios. Quienes infringen sus leyes acabarán pagando un alto precio. ¿Sabéis qué dice la Agencia de la Salud Pública de Cataluña? Los datos hablan por sí solos. Dicen que Cataluña es líder en diagnósticos de gonorrea y sífilis. No nos podemos burlar de Dios. Lo hacemos todo bajo la bandera de la diversidad y la tolerancia, pero se trata de una forma de idolatría. Vic se ha postrado ante el falso Dios de la diversidad y el Dios del pluralismo. ¿Acaso es de extrañar que el mal siga extendiéndose sin cesar entre nosotros? Romanos capítulo 1 se ha hecho realidad delante de nuestros ojos. La homosexualidad entre nosotros forma parte de ese juicio. Dijimos, queremos ser libres, abiertos, tolerantes y diversos. Dijimos, queremos liberarnos de esa actitud estrecha de miras que condena la homosexualidad. Y Dios dijo, ok, de acuerdo, podéis liberaros de ella, pero tendréis que afrontar las consecuencias de vuestras propias decisiones. Ahora, dejar ahí ese tema sería incompleto y engañoso. La Biblia no se limita
a condenar la homosexualidad, ni toda esa lista de pecados que hemos visto, sino que nos ofrece una salida, el camino de salida. La homosexualidad, como el resto de pecados, son pecados, pero son pecados que pueden ser perdonados. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Si queréis, para quitarle un poco de hierro a la predi, cuando veáis vuestro pecado, decís amén, ¿vale? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. En ese sentido, cuando dice afeminados, está diciendo gente que es amanerada. Afeminados está hablando de los transexuales, de gente que se disfrazaba de mujer para engañar a otros hombres, ¿vale? Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es muy interesante lo que dice ahora. Y esto erais algunos de vosotros. Erais. Pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo nos da una lista larga de personas que no van a ir al cielo. Eso es lo que significa que no heredarán el reino de Dios. Aquellos que persistan en elegir este estilo de vida acabarán finalmente en el infierno. Pero no tienen por qué acabar así. Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Es decir, algunos erais homosexuales, algunos erais ladrones, algunos erais borrachos, algunos erais, etcétera, etcétera. Ahora, el tiempo verbal es crucial. Dice erais, no dice sois. Toda la diferencia entre el cielo y el infierno radica en la diferencia entre erais y sois. ¿Qué les pasó a estos antiguos homosexuales? Fueron lavados en la sangre de Jesús. Fueron justificados por la gracia de Dios. Fueron santificados por el Espíritu Santo. Jesús los perdonó. Dios los declaró justos. Y el Espíritu Santo los transformó desde dentro. Eso es lo que el Evangelio puede hacer. Puede tomar a un hombre o a una mujer sumidos en la homosexualidad y perdonarlos, transformarlos, reorientar sus deseos, darles un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva disposición. Puede coger a una persona que está empeñada en el pecado y sustituir ese deseo de pecar por un nuevo deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Y es cierto, no tienes por qué seguir siendo como eres. Y específicamente, los homosexuales pueden cambiar. La sociedad no cree que eso sea así. De hecho, hay leyes en contra de quienes intenten practicar este tipo de ayudas. Si un psicólogo o psiquiatra recibe a un paciente que dice, soy homosexual y ya no quiero serlo, no puede hacer ningún tipo de terapia para que deje de serlo, porque si no, aquí en España le van a quitar la colegiatura, le quitan el título. Ahora, ¿sabéis quiénes sí podemos hacerlo? Los pastores. Me pueden meter a la cárcel también, si alguien denuncia a lo mejor esta predicación, pero no me importa. Te lo digo, bueno, me importaría por mi niña, ¿va? Y mi mujer. Pero quiero decir, si me voy a la cárcel, me voy. ¿Y qué crees que voy a hacer allí? Voy a seguir predicando. ¿Lo queréis comprobar? Espero que no. Yo no quiero comprobarlo. Pero que lo haría, lo hago. Te lo prometo. Y Dios lo sabe. No se pueden hacer esas terapias. Ahora, si un niño de 5 años se levanta un día y le dice a su madre, creo que soy una niña, y lo apoyan para que haga una transición, como se dice, y pueda cambiar su sexo, le apoyan completamente. Le dan todas las ayudas de la seguridad social, todo lo que puedas imaginar. Pero
Si a los 13, 14, 15 años, ese que era niño en origen, que luego dice que es niña, dice, no, es que me confundí realmente, yo soy un niño y quiero volver a lo que era. ¿Sabéis cuánto te ayudan? 0. No hay ayudas para revertir esa decisión. Ahora os pregunto, ¿no os parece eso una descripción de Romanos capítulo 1? ¿No os parece una descripción de la perversión que hay en nuestra sociedad y que vemos reflejada en las Escrituras? Por todo el país y también en esta sala hay hombres y mujeres que han sido liberados del pecado de la homosexualidad. ¿Me has escuchado bien? Por todo el país y en esta sala hay hombres y mujeres que han sido liberados del pecado de la homosexualidad por el poder de Jesucristo. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y eso nos lleva a la última etapa de la caída humana. La última etapa es el mal ilimitado y desenfrenado. Estos versículos describen un mundo que ha dejado a Dios muy atrás. Se trata de una sociedad donde se han eliminado todas las restricciones. Una cultura que ha perdido todo el sentido del bien y del mal. Un lugar donde literalmente cada uno hace lo que bien le parece. En esta etapa, Dios abandonó al mundo a una mente depravada. La palabra depravada significa rechazada, desaprobada. Se refiere a una mente tan nublada por el pecado que ya no es capaz de emitir juicios morales fiables. Y aquí ya hemos ido más allá de la iniquidad deliberada hacia algo mucho más aterrador. En esta etapa, el ser humano ha perdido el deseo y la capacidad de pensar con claridad. Ha perdido completamente la razón y ni siquiera se dan cuenta. Estos versículos enumeran 21 pecados específicos que salen a la luz en esta última etapa, en esta etapa de mal ilimitado y desenfrenado. Básicamente, si os fijáis, todos ellos muestran un desprecio sin medida hacia los demás. Habla de injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismes, detractores. Es decir, una persona detractora no es un que va con tractor, no es el detractor. Detractora es una persona que siempre está criticando algo y que nunca está de acuerdo con nada de lo que se hace. Eso es un detractor. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, sin entendimiento, desleales, sin amor, despiadados. Esos son los pecados que cometen los hombres cuando se alejan de Dios. Pero ni siquiera esto es lo peor. Romanos 1:32 nos lleva un paso más allá. ¿Cuál es el resultado? La pérdida definitiva de la moral pública. Y este versículo es muy importante. Dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y Pablo describe las 3 cosas que ocurren cuando los hombres se han alejado de Dios de manera completa y definitiva. Una es que saben que lo que hacen está mal. 2, lo hacen igualmente. Y 3, alaban, aplauden a otros que hacen exactamente lo mismo. Y ahora ya hemos tocado fondo. Ahora ya hemos tocado fondo. Y no es un lugar agradable en el que estar. El fondo es el lugar donde te encuentras cuando a lo bueno se le dice malo.
y a lo bueno malo, y a lo malo que es bueno. El fondo es donde te encuentras cuando se elogia públicamente a los que hacen el mal, mientras que se desprecia a los defensores de la moralidad. El fondo es donde te encuentras cuando la verdad está en el patíbulo y la mentira está sentada en el trono. Una de las traducciones que he utilizado esta semana dice este versículo 32, conocen de sobra la sentencia de Dios, que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas. Y sin embargo, no solo las hacen, sino que incluso aplauden el que otros las hagan. Y eso, amigos míos, es tocar fondo. Cuando se celebra y se aplaude públicamente el mal. Y lo he dicho en otras ocasiones y de diferentes maneras, pero millones de personas en nuestro país cada noche se van a la cama viendo esta pantalla. Todas las noches. Todas las noches. ¿Y qué vemos en estas pantallas? Vemos todo tipo de libertinajes, violencia, engaños y muchos otros vicios. Y aplauden lo que ven. Da igual si son vicios que son reales o son ficticios. El efecto prácticamente es el mismo. Una mente cada vez más depravada por parte del espectador. Aprobar el pecado o aprobar el pecado ajeno es una señal de que la vida ha tocado fondo. Pero cada noche dejamos que entren en nuestra televisión, nuestra tablet, nuestro ordenador, lo que sea que veáis, imágenes que representan acontecimientos que son totalmente opuestos a nuestra fe cristiana. Pero como solo estamos viendo, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí que importa, sí que importa. Porque todo lo que entra en tus ojos se va al disco duro. Bueno, disco blando, ¿va? Porque es el cerebro. Todo lo que entra se queda almacenado. Todo lo que vemos se convierte en parte de nosotros. Y si lo vemos suficientes veces, entonces ya no parece tan malo. Y una vez que ya no nos parece tan malo, entonces nos empieza a parecer bueno. Y lo suficientemente bueno. Al final, terminamos aprobando el mal que antes condenábamos. Y eso es exactamente de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 1:32. Dejadme que cierre con 3 aplicaciones sencillas y cortas, pero creo que son muy importantes. La primera es que cuando una nación se aleja de Dios, su trayectoria es siempre descendente. Edward Gibbon lo documentó en su libro El declive y la caída del Imperio Romano. Y él dice que Roma no cayó desde fuera, Roma se pudrió desde dentro. Así que el declive moral siempre precede al declive político. Ahora, ¿a alguien le importa lo que está sucediendo en nuestro país? ¿A alguien de los que estáis aquí os importa lo que sucede en nuestro país? Espero que sí. Y no estoy hablando de política ni de partidos. Estoy hablando de lo que está sucediendo en nuestro país. Con cada paso que damos, nos alejamos más de Dios. Y el rumbo siempre es hacia abajo, siempre descendente. La segunda aplicación es que cuando una nación elige el mal en lugar del bien, Dios castiga a esa nación, dejando que el mal reine sin oposición. Este patrón se ha repetido en cada generación, en cada continente, en cada cultura. Es una ley moral inmutable de Dios. Dios dice, si queréis el mal, podéis tenerlo, podéis practicarlo, ejecutarlo, pero tendréis que vivir con las consecuencias. Y la última es que cuando una nación
se encuentra bajo el juicio de Dios, también está preparada para la predicación del Evangelio. Creo que esta es la buena noticia de la predicación del día de hoy. Creo que esa es la parte en la que puedo dejar de apretar los abdominales que tengo por aquí escondidos en algún lugar y respirar de otra manera. Porque esto nos trae esperanza a este pasaje tan oscuro y tan terrible que acabamos de ver. Es una verdadera buena noticia, porque el clima moral de España es tan sombrío que uno podría sentirse tentado a decir: la luz nunca va a volver a brillar aquí. Pero cuanto más oscura es la noche, más brillante es la luz. Cuanto más oscura es la noche, más brillante es la luz. Para el apóstol Pablo, Roma era el centro de la maldad en la tierra. Todo lo que estaba mal en el mundo se encontraba allí, en Roma. Era una ciudad totalmente entregada al mal. Una ciudad donde se celebraba lo incorrecto y se castigaba lo correcto. Una ciudad de culto al emperador. Una ciudad de idolatría pagana, de inmoralidad brutal, de homosexualidad abierta. Una ciudad donde los padres abandonaban habitualmente a sus hijos recién nacidos. Una ciudad donde la esclavitud era ambiciosa. Una ciudad construida sobre una crueldad que terminaba atrapándote. ¿Y qué es lo que siente el apóstol Pablo? Ese judío desconocido de Tarso, al querer ir y visitar Roma por primera vez. Estoy ansioso de predicar el Evangelio en Roma. No me avergüenzo del Evangelio. Era en Roma, con todo su pecado y libertinaje, donde Pablo estaba ansioso por ir y predicar el Evangelio. Y creo que eso nos da una buena perspectiva para nosotros, para nuestras ciudades, para los que vivimos en Vic, en Manlleu, en Torellón, Ripoll, en Tona. Dios ama nuestras ciudades. Esto me lleva a una cuestión teológica que creo que es clave. Dios no entrega a la raza humana porque odie a la raza humana, ni mucho menos. Dios entrega porque ama a los hombres y mujeres pecadores que han decidido alejarse de Él. Al igual que un padre afligido debe dejar que su hijo pródigo se vaya a un país lejano, con la esperanza contra toda esperanza de que esa experiencia sane su deseo de rebelión. Dios permite que la raza humana también se hunda en el pecado, porque sabe que esa es la única esperanza de sanar el deseo de pecar. Detrás de la ira de Dios se esconde el gran amor de Dios. Detrás de un ceño fruncido hay una sonrisa, hay una lágrima, hay un mensaje para la humanidad. Os amo lo suficiente como para dejaros ir. Dios te ama lo suficiente como para dejarte hundirte tanto en el pecado que un día puedas despertar y decir: esto es horrible, necesito al Salvador. Y cuando llegue ese día, vas a descubrir que Él ha estado todos los días a la puerta de tu corazón, esperando que tú puedas dejarle entrar. Frente a la oscuridad cada vez más densa en nuestro tiempo, Dios se ha abierto paso en la esperanza, en la persona de Cristo Jesús. Y esta es la asombrosa verdad, que Dios
derramó su ira sobre su propio Hijo. Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. La semana que viene vamos a reflexionar en eso antes de participar de la mesa del Señor y cuando tengamos los bautismos. Pero Jesús lo pagó todo. Él lo pagó todo. Pagó la idolatría, el odio, la inmoralidad, el sexo a la ligera, las aventuras de una noche y, gracias a Dios, también la homosexualidad y todos esos pecados tan terribles que ha mencionado el apóstol Pablo. Incluso el castigo por la celebración pública del mal. Él lo pagó absolutamente todo. Él bebió hasta las últimas gotas amargas del pecado por la raza humana. El mal del mal. Toda la fuerza del mismísimo infierno se abatió sobre él. Y él lo soportó absolutamente todo. Aquel día en el Gólgota, en aquella cruz. Y esto me lleva a un pasaje muy conocido. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Romanos capítulo 1 es una verdad dura, pero detrás de esas palabras duras se encuentra la figura ensangrentada del Hijo de Dios, tendiendo la mano a un mundo que lo llevó a la cruz. Si necesitas una dosis enorme de la gracia de Dios, entonces Romanos capítulo 1 ha hecho su obra en tu corazón. Si has comido del mismo plato con Satanás durante el tiempo suficiente, entonces, en el nombre de Jesús, te invito a un banquete que nunca va a terminar. Salgamos esta mañana de aquí firmes en nuestra convicción de que Jesús es la única esperanza del mundo, nuestro Señor y Salvador. Salgamos a la oscuridad y encendamos la luz del Evangelio y dejemos que brille aquí mismo, en esta ciudad. Cuando lo hagamos, vamos a ver a personas quebrantadas, arrastrándose de la oscuridad a la luz que sana, a la luz de Jesús. No temáis por lo que pueda pasar. No temáis por proclamar la verdad en amor del Evangelio. Allí fuera, en la oscuridad, os prometo y os aseguro que hay muchísimas personas que están sufriendo y que necesitan escuchar de la luz. Así que no tengáis temor, no tengáis vergüenza. Habladles del Evangelio, sin señalar, sin condenar, dejando que Cristo haga su obra en cada uno de los que reciben la palabra de verdad. Si dejamos que su luz brille, van a venir al encuentro con Jesús.